Nuevamente, muy buenas tardes para todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a nuestro taller Conéctate con tus emociones. Bueno, vamos a empezar presentándonos. Mi nombre es Ginette Malagón Beltrán. Yo soy docente de acompañamiento e inclusión y también pertenezco a la red de Cátedra Unadista. Y le doy aquí la palabra a mi compañera Luisa para que se presente. Mucho gusto para todos. Luisa Bautista, también parte de la red docentes de Cátedra Unadista de Inclusión. Somos psicólogas las dos también y pues vamos a estarlos acompañando en este espacio que queremos que sea muy interactivo, muy dinámico, que se lleven muchas herramientas y que pues vayan conectando con esas emociones que a veces dejamos de lado. Muchas gracias, mi Luz. Y precisamente este taller Conéctate con tus emociones tiene que ver con ese resignificar lo que sentimos desde la historia y el territorio, ¿cierto? Por un lado es ese reconocimiento de nuestras emociones, esa comprensión un poco, ¿cierto? Esas respuestas neuroemocionales que cada uno, pues, como seres humanos damos y esa resignificación precisamente con esa historia personal, porque cada uno de nosotros como individuo tiene una historia personal y unos saberes propios desde nuestro territorio, ¿no? Que todo esto se conjuga y pues bueno, aquí vamos a, a darles algunos tipsitos y más que eso es que ustedes mismos reconozcan, ¿no? Entonces, por eso mismo el objetivo de la experiencia es promover este espacio de construcción psicosocial que facilite en los estudiantes el desarrollo de qué, de esas habilidades para la gestión emocional, para esa resiliencia y ese afrontamiento del estrés en la virtualidad, porque cuando estudiamos y estudiamos más en la virtualidad, podemos allí pues vivir una serie de situaciones, ¿cierto? Desde ese orden personal, familiar, social, laboral. Entonces acá vamos a hacer un poco algunos ejercicios que tienen que ver con el reconocimiento de las emociones, con esa comprensión neuroemocional, como ya les decía, y esa historia personal y el territorio que cada uno tiene. Listo, Milu. Entonces, bueno, vamos, bueno, antes de pasar con la agenda, un pequeño fragmento acá como para que vayamos reflexionando un poco, ¿no? La transformación social comienza con el reconocimiento de nuestras propias emociones, nuestra historia y nuestro potencial colectivo, ¿no? Como sociedad, como país, como territorio. Y ahora Así sí es, vamos a ir. Jimmy. Yo quería ahí complementar un poquito y Ok. es que a veces no nos damos cuenta que nosotros como individuos somos parte de una gran sociedad y aportamos a construir esa sociedad, una cultura, a replicar o a transformar. Y pues esta frase a mí me llena como en eso, como que me dice, bueno, todo parte desde tu transformación para poder transformar también tu entorno, tu relación con los otros, tu relación con una comunidad, el ejercicio de tu profesión. Entonces, como que no somos cosas aisladas, ¿cierto? No es como que yo como profesional, entonces no siento, no percibo emociones de otros, eso no interesa, sino al contrario, ser un profesional íntegro es también tener esa capacidad de transformarme desde el reconocimiento de mis propias emociones, de mi historia, de mis experiencias y eso proyectarlo hacia un futuro. Entonces me gustaría como que ellos vieran también este taller desde eso, no solo desde lo personal o desde lo colectivo, sino desde esa integralidad. Así es, Milu, ¿cierto? Lo que queremos y lo que buscamos un poco es esa reconexión, ¿cierto? Nosotros, pero inmersos en un medio, en un territorio, ¿cómo estamos? Frente a otros, frente a nuestro propio entorno, frente a nosotros como esos seres humanos. Bueno, y entonces acá en nuestra agenda del taller, ¿cierto? Vamos a trabajar 4 fases. La primera fase que se ha denominado Mi cuerpo habla, el mapa invisible de la virtualidad, en donde vamos a conocer esas emociones que el cuerpo ha venido cargando un poco silenciosamente, ¿no? En esta experiencia académica, en este recorrido académico que para muchos de ustedes pues es un primer periodo, muchos otros ya seguramente es un segundo, un tercer periodo académico
Entonces, desde allí. La segunda fase, ¿por qué me siento así? Bueno, segundo, que aquí, mi perrito empezó a ladrar. ¿Por qué me siento así? Y trata un poco de comprender esas emociones en la virtualidad, ¿no? Porque allí confluyen muchísimas, ¿cierto? Entonces, cómo se manifiesta, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, esa resiliencia que cada uno tenemos en nuestro día a día como estudiantes, ¿no? Y la fase 3, el termómetro emocional, el cerebro en tránsito y la carta, yo paralizado. Esta es una fase que esperamos que ustedes vivencien un poco más, claro, desde lo simbólico, pero que de verdad lo logren vivenciar, ¿no? Es bien bonito, esperamos que les guste a ustedes, porque aquí es donde vamos a trabajar algunas herramientas un poco simbólicas que resignifican nuestra vivencia desde el territorio, desde esa historia personal, ¿no? Y por último vamos a tener esa fase 4 denominada del caos al cuidado, resignificar para avanzar, ¿no? Entonces, acá pues es lo que nos va a permitir un poco reflexionar sobre lo aprendido, sobre lo sentido y cómo llevarlo a nuestra vida académica y personal. Listo, Milo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera fase, pero acá, como lo decía Lu, queremos que ustedes se conecten, ¿cierto? Mm, pero también queremos escucharlos, queremos que estén ustedes muy participativos, que ojalá logren ustedes, pues, no, digamos, tener otro tipo de actividad, que estén muy concentrados acá en este espacio, porque este espacio es diseñado para ustedes, solamente para ustedes. Entonces, que aquí estén muy, muy, muy atentos, muy concentrados. Y bueno, al final ustedes nos van a contar un poquito cómo les pareció esta experiencia, este taller, ¿cierto? Entonces, bueno, la fase 1, mi cuerpo habla, el mapa invisible de la virtualidad. eh, Vamos a pensar en esa emoción o esas emociones que cada uno de ustedes tienen, ¿cierto? En esa experiencia que académica que tienen desde la virtualidad, desde este estudio que ustedes cada uno iniciaron de acuerdo a esas metas, a esos propósitos, a esos objetivos. Y aquí vamos a pensar en qué parte del cuerpo grita cuando está frente a una pantalla, por ejemplo, ¿cierto? Si esa emoción pudiera hablar, ¿qué diría hoy sobre esa experiencia virtual que cada uno está viviendo, ¿cierto? ¿Cómo se expresa lo emocional en la cultura? Esa es una pregunta muy importante porque de acuerdo a nuestro territorio también tenemos unas formas de ser, perdón, de convivir, ¿cierto? Allí tenemos muchas cosas que vienen desde nuestra familia, de generaciones enteras, y cómo lo podemos expresar. Por ejemplo, acá ustedes ven en la pantalla, ¿cierto? Hay frases como estoy mamado, ¿cierto? Popularmente lo podremos decir en algunos momentos frente a algunas situaciones académicas, inclusive laborales, personales, familiares que podamos vivir. No te ajores que todo se resuelve. Esto un poco quiere decir, bueno, como que no te aflijas, que todo se va a resolver, ¿cierto? No se me achicopale. ¿Qué frases nosotros también acá podemos expresar, podemos decir? Entonces, piensen un poquito primero en ese cuerpo, conéctense un poco con ese cuerpo. Entonces, les voy a pedir que cada uno de ustedes cierre los ojos. Un momentico, cierre los ojos, conéctese acá con este momento, en el aquí y en el ahora. Y va a pensar, imaginar, recordar en esta semana o la semana pasada, porque bueno, esta semana todavía no termina, ¿cierto? Eh, en esta semana de trabajo académico, ¿dónde sintió ese peso? ¿En qué parte del cuerpo, cierto? ¿En qué parte del cuerpo se pudiera decir que habla más fuerte? Piensen en eso un momentico. De pronto, cuando están, lo que les decía ahorita hace un momento, ¿cierto? Cuando están frente a esa pantalla, cuando están allí realizando sus actividades académicas, como dónde pudiéramos sentir de pronto un poco ese estrés, con qué parte del cuerpo lo podemos relacionar o qué parte del cuerpo, pues hablando desde lo físico,
lo expresamos, podemos sentir, de pronto aquí me dolió, aquí como que siento que el cuello, no sé, como con qué parte podemos decirlo. ¿Mm? Y bueno, no sé si alguno de nuestros participantes acá, bueno, abran los ojos ya en este momento, si ya pensaron en esa partecita del cuerpo, si quisiera aquí a través del micrófono indicarnos, de pronto levanten la mano y nos dicen qué parte del cuerpo para compartir acá un poco esa experiencia. Por acá tenemos una manito espérame un segundo que acá. Angie Camila. De Angie Camila, sí. Angie Camila. Hola, profe. Profe, Hola pues Angie, la verdad, cuéntanos. una de las partes donde yo más siento es todo lo que es la cabeza y el cuello. La cabeza y el cuello, como que ahí se te tensiona, se acumula el Sí, estrés, quizás. sí, se me acumula el estrés, me empieza a doler el cuello y por ende me empieza a dar dolor de cabeza, me da migraña. Te da migraña, o sea, un dolor fuertísimo de cabeza, ¿cierto? Bueno, no sé si acá en el chat también nos quieran compartir de pronto en qué parte del cuerpo sienten ese peso, esa acumulación allí de estrés, cuando estoy como muy tenso porque tengo aquí que entregar las actividades, porque también tengo que cumplir con un horario laboral, con mi familia. Acá, Angie, por ejemplo, escuchábamos al fondo un chiquito, ¿cierto? Un bebé, que tienes un bebecito. Entonces, Sí, quizás eso aún señora. más, ok, eso aún más hace que de pronto nos tensionemos, ¿cierto? Como Angie, que pues siente esa acumulación en su cabeza, y por eso esos dolores fuertes de cabeza. Aquí nos dice Laura Camila, a mí en el pecho, en mis hombros. Bueno, gracias Laura Camila por compartirlo. Y bueno, ahora quisiera que pensaran ustedes en esas frases como las que están acá, ¿cierto? En la diapositiva. Como diría la abuela, ¿cierto? Tenemos muchas frases de, como decía mi abuelita, eh, cómo se expresa esa emoción en el contexto donde ustedes están, esa tensión y demás. Mm, ¿Qué frases allí, por ejemplo, utilizamos dentro de lo cotidiano? No sé, acá por el chat compártanos un poco. Y bueno, si alguno también quiere compartirlo acá, porque cotidianamente la utiliza, porque viene de la mamá, del abuelo, bueno, ¿qué frase allí? Cuando estoy tensionado, cuando estoy, ¿cómo lo expreso de pronto? Bueno, están muy tímidos nuestros estudiantes. Recuerden que este es para ustedes, este espacio. Piénsenlo, acá no hay ni respuestas verdaderas, ni que esto está bien. Acá no se trata de juzgar nuestro sentir, ¿cierto? Aquí se trata es como de, bueno, conocer un poco esas vivencias, esos sentimientos, esas emociones y allí también pues trabajar sobre ellas, ¿no? Porque esa es la idea al finalizar, que ustedes se lleven algunos tipsitos, algunas herramientas que aquí les sirvan. Entonces, bueno, Tanto aquí no cuando a veo, uno le duele el estómago, mi Gine, que le dicen, no, 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 eso es el estrés, o se le metió un estrés, o cuando uno tiene una tensión y no se le metió un malvado, también puede ser alguna de las se le expresiones, ¿no? metió un malvado, sí, sí, pudiera ser. Esa es una frase que sí la he escuchado, Milú. Bueno, ninguna, no recuerdan, no. Una frase que pudiéramos decir que decimos cotidianamente o que es popularmente. Bueno, desde nuestra cultura nosotros tenemos aquí muchas frases, muchos dichos, ¿cierto? Laura Camila, bueno, no me acuerdo, bueno, creo que todos están como pensando, ¿cierto? Rememorando por allí a ver como cuál podría ser. También me acordé como, no sé, como tengo la cabeza hecha un chicharrón o algo así, como cuando uno tiene problemas, cuando solo está como sobrepensando, podría ser también por ese lado. Ay, me acordaste que una frase, bueno, creo que era de mi abuelita materna, como tengo la cabeza como un caldero, ahora que dijiste como un chicharrón.
como un caldero. Bueno, bueno, ninguno se animó. Bueno, piensen, seguramente en este momento de pronto no recuerdan, ¿cierto? Porque ya hay frases cotidianas que nosotros podemos expresar y que viene pues arraigado desde nuestra cultura, desde nuestros ancestros o desde esos ambientes de pronto laborales, esos ambientes familiares en los que nosotros nos encontramos. Bueno, vamos a continuar acá mientras de pronto si alguno de ustedes se acuerda y dice, ah, sí, yo cuando estoy así, yo por lo general digo esto o expreso esto. ¿Mm? Si se ¿Sabes acuerdan, cuál nos me dicen. acordé? Mientras ¿Cuál? que los estudiantes se acuerdan, tengo un nudo en la garganta. Esa es una Ah, expresión que uno dice cotidianamente. cuando uno está como angustiado, ¿cierto? O cuando de pronto alguna situación difícil, de pronto nosotras desde esta profesión como psicólogas nos ha pasado muchas veces, sí. Sí, esa es una muy, muy, muy cotidiana, o sea, O en que uno ciertas dice, situaciones. estoy estresado hasta la nuca. Ay, no, o sea, también. Bueno, muy bien, a nuestra docente Luisa. Por eso es que lograste acá expresar, no mentira, nuestros estudiantes están pensando muy seguramente y bueno, de pronto no se acuerdan de algunas. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, listo. Bueno, entonces de aquí nos pasamos a la fase 2. Entonces ya descubrimos algunas emociones. Vamos a hablar un poquito de esas emociones. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en nuestro proceso académico, en la universidad, vivimos muchas emociones. ¿En qué momentos, por ejemplo, ustedes identifiquen, cada uno con que identifique un momento que siente frustración? ¿En qué momento de su día a día académico siente frustración? Déjenmelo en el chat. ¿Qué situación les genera frustración? Esa emoción que es como entre rabia, pero tristeza, pero esa incapacidad de hacer algo, pero como que es a la vez muy intensa. ¿Qué situaciones académicas nos pueden generar, por ejemplo, esa emoción? Van a dejármelo en el chat. ¿Cuándo sentimos esa emoción? Cuando, no sé, tengo un problema, cuando no tengo tiempo, cuando cada uno de ustedes piense en qué situación me siento frustrado. Vamos a hablar en este momento de lo académico. Obviamente se puede sumar a esa emoción muchas cosas personales de nuestro entorno, de nuestra familia, pero vamos a tratar de llevarlo un poquito en este taller hacia eso académico, que usted dice, no, esta situación creo que me sobrepasa, creo que no la puedo manejar. ¿Qué situaciones académicas nos pueden estar pasando? Por favor, participen en el chat, déjenoslo saber, porque si no, pues nosotros podemos hacer el taller, pero no va a llegarles con la misma intención, con la misma cercanía, porque nosotras fuimos estudiantes de hace mucho tiempo. Entonces, pues puede que nuestras frustraciones sean diferentes a las frustraciones que ustedes viven, sienten, perciben. Entonces, en la medida en que ustedes van participando, pues vamos haciendo más intencionado este taller para que ustedes digan, uy, sí, esto sí me sirvió, esto sí lo puedo poner en práctica. Entonces, cuéntenme en el chat, ¿cuándo se han sentido frustrados en su proceso académico? Por aquí Jason se animó y nos dice, ya le Sí. damos la palabra a Viviana, pero leamos aquí a Jason. Jason nos dice, de sentirse muy presionado por las actividades. Y Angie nos dice, cuando tengo muchos trabajos y siento que hago y hago y hago y no logro como alivianar esa carga. A eso se le suma que tengo un bebé pequeño. Muy bien, muchas gracias en el chat y vamos a escuchar a Viviana. Mariela, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera comentar parte de mi proceso y, y pues ha sido muy difícil, la verdad.
eh, he llegado a sentir en momentos donde digo, creo que voy a saltar del barco. Y digo, no, esto es demasiado. Aparte porque lógicamente soy nueva, entonces todo el tema de la plataforma y explorar el campus y todo esto, entonces sentí que entré en colapso, como que cumplir con muchas cosas a la vez, independientemente como que todo, o sea, todo se juntó, el trabajo, las actividades del trabajo, de la casa, de, de la universidad como tal. eh, yo sí personalmente dije como no, creo que esto no va más y, y hace poquito también estuve en otra charla y me dieron como ese ánimo y ese apoyo y, y pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy tratando de llevar todo con calma, pero, pero sí confieso que no ha sido fácil porque, porque son muchas cosas y muchas actividades a la vez. Yo sé que los tutores o la universidad como tal da un tiempo para realizarlas, pero, pero siento que el hecho de estar ingresando al campus todo el tiempo o de pronto, no sé, me considero que personalmente de pronto no tuve como un registro o como una agenda donde, donde dijera como, mira, tienes clase a esta hora, tienes el tiempo estimado para hacer esta actividad. Entonces, como que sentía que si no entraba en la plataforma, entonces no sabía ni qué actividad tenía, ni cuál era el tiempo. Entonces, o yo decía, o me dedico a hacer las actividades de mi trabajo, o hago lo de la universidad. No. Entonces, sí fueron como muchas cosas y me colapsé, entré en pánico, tuve ansiedad. em, y en la casa pues también, pues tuve mucho apoyo, pero aún así como que el estrés te genera que no quiere que nadie te hable, como que todo te choca, todo te molesta, no me hablen, no me miren. Entonces, como que espera, como que respiro, espero y, y pues lo he ido llevando paso a paso porque sí confieso que en lo personal no ha sido fácil. Bueno, muchas gracias por contarnos, Viviana, por estar en este espacio, por darte esa oportunidad también de continuar, porque vemos cómo transitaste muchas emociones y son emociones que podemos transitar en muchos puntos de nuestra vida por muchas razones. Entonces, pensando en lo académico, encontramos que pasa eso a veces, que cada uno de los estudiantes vive un mundo detrás de la pantalla, así como cada uno de nosotros como docentes vivimos un mundo detrás de la pantalla, pero entonces si estamos en autonomía con la universidad, ¿cierto? Si desarrollamos esa autonomía para avanzar en la universidad, también debemos trabajar autónomamente nuestra salud mental en ese transcurso, que lo uno no nos cueste lo otro. Encontrar un equilibrio, obviamente depende de muchos factores, de las herramientas que tenemos, del momento de vida que cursamos, de las situaciones que se nos presentan en el camino, pero entonces un comienzo es aprender este tipo de herramientas, ¿cierto? Asistir a este tipo de espacios, hablarlo, apoyarse con sus redes. Tú nos decías, bueno, de mi familia tuve apoyo, eso seguramente es gran parte de lo que te mantiene aquí en este momento. Entonces también hay que apoyarnos en las redes que tiene la universidad, los espacios. Y bueno, entonces ya percibimos, según lo que nos cuentan en el chat, lo que nos contaron a vos, que la emoción, por ejemplo, la frustración es una emoción presente cuando se nos acumulan trabajos, cuando tengo mucho por hacer y ni siquiera sé por dónde empezar, cuando acabo uno ya me toca hacer el otro, pero ¿qué estará sucediendo ahí? Hay muchas cosas implicadas. La primera de ellas puede ser el cambio. Cambiar siempre nos genera estrés, ¿cierto? Solo que, ¿qué pasa? Que debemos ver cómo transformamos ese estrés, cómo lo potenciamos hacia algo que nos va a producir algo muy bueno. Entonces,
Cuando ingresamos a la universidad, muchas veces no hacemos ajustes en lo físico, ajustes en el espacio, ajustes en nuestros horarios, ajustes con nuestras familias, con nuestras responsabilidades, con nuestras emociones también. Entonces es normal que todas estas emociones puedan surgir. De hecho, diría yo que es mucho más común que un estudiante pase o curse la emoción de la frustración, de la ira, de la tristeza, a que el estudiante simplemente se adapte, mejor dicho, perfectamente y responda a todo sin vivenciar alguna de estas emociones en su curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer conciencia de esa emoción, que fue la fase 1, en la que Ginette nos decía, bueno, ¿dónde lo sentimos en el cuerpo? ¿Qué emociones sentimos y vivimos? Porque seguramente antes de llegar a esta crisis de pronto de la que nos hablas, nos cuentas, vivenciaste diferentes alertas de tu cuerpo, diferentes alertas de tus emociones que te decían algo está pasando, como que no estamos dando el ritmo, como que nos sentimos un poquito frustrados, un poquito enojados y de pronto nosotros seguimos y seguimos y seguimos sin escuchar a esas emociones que nos hablan, a ese cuerpo que también nos dice varias cosas y entonces llega un punto que ya es cuando tú nos dices, no, yo quería saltar del barco, mejor dicho, ya no aguantaba más, ya no quería ni que me hablaran, ni que me miraran, ni que me dijeran. Y esto es porque dejamos llegar a un límite de pronto esa emocionalidad, eso que yo sentía en mi cuerpo. Entonces, pues no sé si exactamente es tu caso, pero aprovechando que nos contaste esto y que sé que muchos de nosotros vivimos eso que tú nos cuentas de pronto, ya sea con la universidad o con otros aspectos y temas de nuestra vida, entonces es importante escuchar ese cuerpo, reconocer, porque es que ahora todas las noches me duele el cuello, porque ahora cada día por medio me duele la cabeza, porque ahora cualquier gripa en el entorno se me pega, porque de pronto me duele la mano, el codo, porque se me están durmiendo las manos, porque ya no estoy viendo bien. Bueno, hay muchas señales que a veces el cuerpo nos envía y nosotros simplemente de pronto las obviamos, las naturalizamos y no les prestamos atención. Entonces, ahora vamos a ir, después de hacer este reconocimiento, a esta fase 2 que nos dice, ¿por qué me siento así? Comprendiendo las emociones en la virtualidad. Entonces, vamos a ver que en el cerebro pasan muchas cosas ante cualquier estímulo. Y por eso ante cualquier estímulo similar, dos personas no reaccionan igual. Cada persona reacciona de diversas maneras, pero hay ciertos patrones y ciertas conductas que suceden en nuestra cabeza, ¿cierto? Eso permite que nosotros tengamos herramientas para ir trabajando, ir haciendo frente a las situaciones de miedo, de peligro. Por ejemplo, si yo ya veo, no, eh, esto ya me está sobrepasando y me siento muy estresada, entonces puedo tomar una actitud de lucha, ¿cierto? Una respuesta de lucha que nos decía acá la compañera, no, yo ya no quería que me miraran, yo estaba súper enojada, yo peleaba con Raimundo y todo el mundo, pues porque en el cerebro cuando se siente estresado nos prepara como si estuviéramos ante un oso. Estamos ante un oso, entonces nos estresamos y nos preparamos para luchar. Pero si de pronto ese oso está demasiado grande, ¿qué voy a hacer? Mejor huyo, ¿cierto? No, ni que fuera, dicen por ahí. Yo entonces ya no voy a luchar con ese oso porque ese oso está demasiado grande, entonces voy a huir. Entonces ahí es cuando decían, no, mejor me bajo del barco, ¿cierto? Si la universidad me está estresando y ya peleando no lo logré, entonces mejor ya dejo la universidad y ya lo soluciono, me quito el estrés de encima. O de pronto hay otra respuesta y es paralizarse.
Entonces, cuando de pronto me tomó muy de sorpresa ese oso y yo no supe si pelear, si irme, ya no me fui, pero no soy capaz de pelear, entonces me hago el muerto, ¿cierto? Me quedo quieto. Eso nos pasa también a veces cuando las cosas nos superan, cuando tenemos tanto por hacer, tanto por hacer, que ni sé por dónde empezar. Entonces mejor no hago nada, mejor me distraigo y hago otras cosas, mejor me pongo a hacer estos pendientes, estos otros que también tengo que hacerlos y no avanzo en la universidad. Entonces, ninguna de estas tres respuestas llevadas a un extremo, a una gran intensidad, pues nos van a permitir trabajar por nuestros objetivos, sino que de pronto nos van a dificultar lo que queremos y nos planteamos al inscribirnos en la universidad. Entonces, cuando nosotros nos sintamos tanto o que estoy como sensible peleando con todos, como que no aguanto nada, o que estoy que siento que ya voy a dejar de lado la universidad, o que siento que tanto que tengo por hacer, pero no estoy avanzando en nada, entonces debo replantearme, debo hacer conciencia, venga, ¿qué emociones estoy viviendo? ¿Es miedo? ¿Es frustración? ¿Es enojo? ¿Es ira? ¿Cierto? Empezar a hacer esa conciencia y luego empezar a entender por qué me siento así, que no es que uno esté dañado, no es que yo no vaya a poder hacerlo nunca, no es que yo sea un flojo, no es que yo para qué me metí en esto, ¿cierto? No, no, es normal sentirse así, es normal en algún momento sentir ganas de no seguir, en algún momento sentir que me está sobrepasando, en algún momento no saber por dónde empezar, pero entonces la diferencia está en qué hago yo con eso. Y ahí vamos, vamos en esta fase, ¿cierto, mi Ginette? Sí, Milu, y creo que acá muy importante lo que estás diciendo bueno, de esta parte del huir, ¿cierto? Porque suele suceder, creo que a todos en algún momento cuando hay unos cambios fuertes en nuestra vida, ¿cierto? Cuando tenemos que hacer como varios ajustes, entonces ese es como el detonante, ¿cierto? Tengo esto personal, tengo esto familiar, tengo esto laboral, tengo esto académico porque me metí a estudiar, ¿cierto? La universidad, entonces como que no voy a poder. Y eso es parte de esa adaptación, ¿cierto? Primero, esa asimilación, ¿no? Asimilamos, bueno, ¿cuál es el proceso que estamos viviendo? Ese proceso nuevo que estamos incorporando a la vida y a partir de él nos vamos a ir adaptando. Claro, en principio pues es el deseo de tirar la toalla, como acá nos decía nuestra estudiante, ¿cierto? De no, esto como que no voy a dar más. Pero mientras hay esa acomodación, mientras nos vamos organizando, pues allí van surgiendo esas estrategias muy seguramente y muy seguramente tú el día de mañana vas a seguir recordando cómo iniciaste, ¿cierto? Cómo tú y muchos estudiantes, porque a nosotros también nos ha pasado, a mí me ha pasado en lo particular, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo quizás iba a tomar la decisión de abandonar mi proceso? Porque no podía más. ¿Y cómo logré precisamente continuar, adaptarme, realizar ajustes, incorporar otras herramientas y precisamente esta parte nos permite eso, porque a veces uno piensa que solo yo lo estoy viviendo, solo esto me está pasando a mí y resulta que no es así. Solo quería como agregar eso de lo que estás diciendo, mi Lu. Vale, mi Ginette, yo creo que pasemos a la fase 3 para Listo. ir orientándolas. Listo, entonces, bueno, aquí en esta fase 3, que tenemos como varios aspectos aquí que trabajar un poco, ¿cierto? Por un lado, vamos a hablar del termómetro emocional, de ese cerebro en tránsito y de esa paralización precisamente que acá en la última parte nos hablaba, ¿cierto? Y bueno, empezando por el termómetro emocional. Entonces, bueno, pensemos cuando nosotros nos tomamos la temperatura, con el termómetro que me siento como caliente, estoy como que tengo fiebre, ¿cierto? O sencillamente me la voy a tomar. Hay personas que por rutina lo hacen, ¿cierto? A ver cómo estoy. Entonces, pensemos acá en ese termómetro, pero ya emocional, que obviamente está conectado con ese cuerpo, ¿cierto? Porque no somos unidades aparte. ¿No? Entonces, dentro de esa lucha
A veces nos irritamos, nos volvemos impacientes, exigentes, no solamente con otras personas, sino con nosotros mismos, ¿cierto? Y nos damos durísimo, durísimo allí. Esa es la respuesta precisamente de la lucha, ¿cierto? No es mala, no es que sea mala, pero sí es desgastante, como que nos agota, como que yo hoy estoy cansado, agotado y no sé por qué, si dice lo normal del día, a veces podemos decir, ¿cierto? Entonces acá el cuerpo se pone tenso, la mente se acelera, como que todo es para allá, como que no sé acá ni qué hacer, como que me nublo, ¿cierto? Y hay algo muy importante acá, y es que se nos olvida respirar. En esa de pronto situación o vida que a veces tenemos acelerada, se nos olvida respirar. Y a veces es tan sencillo el saber respirar, el tomarnos un tiempo para ver cómo estamos respirando y eso nos ayuda bastante. ¿No? Entonces, miremos acá en la pantalla ese termómetro emocional. Fíjense en que acá lo que les decía, haciendo la comparación con ese termómetro que utilizamos para el cuerpo, ¿cierto? En un primer nivel estoy en calma, ¿cierto? Estoy bien. En un segundo nivel empiezo a sentirme como tensionado. En un tercer nivel ya me irrito. En un cuarto nivel exploto o me encierro. O digo hasta por allí, como decían, hablando de los dichos y las frases, como decían nuestras abuelas, digo hasta misa, ¿cierto? En un quinto nivel me puedo sentir culpa o sentirme ya agotada. Piensen cada uno de ustedes en las diferentes situaciones aquí académicas, ¿cierto? Que es lo que nos estamos aquí como pensando un poco, reflexionando un poco. ¿En qué nivel me he sentido? Y de pronto acá en el chat déjenos unas caritas, unas caritas al menos que lo pueda simbolizar, ¿cierto? Un poco. ¿En qué nivel he estado frente a algunas situaciones? Puede ser que algunos nos digan, no, yo siempre estoy en calma, como que logro, pues, allí como que llevar la vida académica con la laboral, como que sí siento equilibrio, o no, empiezo en ese segundo nivel. O acá el numerito, díganos acá por el chat cómo ¿en qué nivel ustedes se han encontrado? O bueno, si alguno también lo quiere decir, también este es el momento porque también lo podemos aquí expresar, ¿cierto? Mm, y dentro de ese nivel, en ese termómetro, ¿cuál es esa emoción principal, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, conecten esa emoción con una parte del cuerpo, ¿en dónde? Sí, por ejemplo, no sé, se me olvidó el nombre de es Angie Camila, que acá precisamente escribió en el chat, ¿cierto? Que tienes eh, un bebé y nos decías esos dolores de cabeza. ¿Con qué emoción, por ejemplo, lo puedes conectar? No, ese dolor de cabeza como con... Normalmente con entre el 4 y el 5, o sea, ya el 5 ya es cuando ya me siento desbordada, que a veces yo siento que obviamente mi bebé no entiende porque está muy chiquito, pero a veces siento que tampoco me colabora o estoy en clase y él no me deja, o sea, son muchas situaciones que generalmente me encuentro en el 4 o en el 5. Cuando estoy Oh, así muy irritada, procuro de pronto no hablar y demás, pero obviamente ya con mi hijo me toca cambiar mis emociones y controlar aún más mis emociones en la forma en la que le hablo, que le explico, porque pues obviamente él aún no entiende, no asimila lo que está sucediendo a su alrededor. claro, o sea que aquí pudiéramos decir que a veces sientes culpa porque mi reacción fue, de pronto exploté, ¿cierto? O de pronto no dije nada, pero Sí, estaba sí, tan señora. tensionada que mi cuerpo hablaba, ¿no? Mis acciones No, y a hablaban. veces generalmente, bueno, no generalmente, pero sí, digamos, en las situaciones en donde ya sí me siento desbordada, que de pronto, no sé, de pronto le hablé feo o subí de pronto el tono de la voz o algo así, ya cuando, digamos, mi niño ya se acuesta a dormir y demás, ahí es donde viene el llanto, donde ya yo me desbordo, me desahogo, lloro, siento culpa, digo, no, porque le hablé así, debí manejar mejor mi emoción, pero ¿qué me pasa? Entonces son muchas situaciones así, entonces procuro manejarlo de la mejor manera.
Ok, pero mira lo importante que estás diciendo, hay un reconocimiento, ¿no? Llegas como a ese nivel 4 o 5 que hablamos acá, este termómetro, pero hay un reconocimiento, ¿cierto? Posterior, dices, no, y frente a esta situación, de pronto lo que puedo hacer es esto, y en una próxima, muy seguramente, ese termómetro no va a llegar allá, ¿cierto? A ese nivel, a ese último nivel, o bueno, Sí, sí, si sí. llega allá también. ¿Cierto? Somos seres humanos, ¿m? Pero quizás lo No, vas a y ya manejar de otra digamos forma. cuando esas cosas pasan, ya cuando uno sabe que ya llegó a ese límite, ya uno trata de manejar aún mejor la emoción. Digamos para mí, o sea, yo también soy nueva y al inicio, recién inició pues todo, ya hubo una semana en donde yo, o sea, me pasó de todo, tenía muchas actividades, no sabía ni por dónde empezar, tuve al niño enfermo, hospitalizado, yo no ni siquiera había iniciado con las actividades, tenía clases y no me podía ni conectar, o tenía dos, tres clases al mismo tiempo. Entonces, fue una semana durísima y en una de esas llegué a un punto en donde ya estallé. Entonces, estallé contra mi pareja, estallé contra mi niño. Entonces, ya como cuando ya saqué toda esa emoción, uy, llegó mucha culpa, empecé a llorar demasiado. Entonces, obviamente, mi esposo me decía, tranquila, esto pasa. Y yo le dije, no, yo me voy a retirar, yo no puedo con tanta carga porque obviamente tengo la carga pues de mi niño, la responsabilidad con mi niño, la casa, el estar con mi pareja, entonces eran muchas situaciones, entonces en esa semana yo sentí que exploté y ya después vino todo eso, yo dije, no, tengo que manejar mejor mis tiempos, no sé cómo organizarme, no sé, pero algo mejor tendré que solucionar y así fue. Entonces ya cuando ya siento que llego a ese desborde, procuro manejar mucho mejor las emociones, por lo menos con las personas que me rodean, para no estallar en contra de ellos, porque ellos ni siquiera tienen la culpa de lo que siente uno. Claro, claro, Angie. Bueno, gracias de verdad por contarnos tu experiencia, porque precisamente de eso se trata, ¿cierto? No es que dejemos de expresar y que no vamos a irritarnos y llegar de pronto a unos niveles altos, pero es también reconocerlo y revisar, ¿cierto? ¿Cómo puedo darle ese manejo? ¿Cómo puedo regularme en una próxima experiencia que muy seguramente también voy a presentar? Como todo en la vida, ¿cierto? Presentamos dificultades a veces, ¿cómo las voy a manejar, ¿cierto? ¿Cómo las voy a afrontar? Entonces, gracias Angie por compartir tu experiencia, porque bueno, de eso se trata, ¿cierto? Este espacio. Por acá también nos dice Laura Camila, yo en el 2 o a veces en 4 cuando no me salen bien las cosas como quiero. Ok, bueno, o sea, puedes pasar de ese nivel 2 a ese nivel 4. Acá yo les decía algo y es sobre la respiración, ¿no? Que a veces no nos fijamos y la respiración es muy importante y esta es una técnica de regulación emocional, ¿no? Entonces, a veces cuando ya estamos al borde, ¿cierto? De tomar de pronto decisiones que nos pueden afectar y que después de pronto podemos decir, ay, yo cómo hice esto, pero ¿qué me pasó? Tomémonos ese segundo cuando estemos en ese termómetro en el 4, en el nivel 5, ¿cierto? Un momento para respirar, para fijarnos primero cómo estamos respirando, ¿cierto? Y vamos a tomarnos unos 4 segundos para inhalar, para sostener esa respiración y para exhalar. Y eso lo podemos hacer 2, 3 veces. Y vamos a ver que allí el cerebro también se oxigena un poquito mejor, que empezamos ya como a tener esa calma, ¿cierto? Esa tranquilidad que nos puede permitir, pues, tomar allí decisiones. ¿Qué voy a hacer, ¿cierto? Frente a esto, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo quizás lo voy a resolver si es una situación de momento que tengo que resolver? Lo mismo cuando estamos tensionados. Entonces, la idea es que también nos podamos distensionar un poco, ¿cierto? Entonces, vamos a apretar todo nuestro cuerpo fuerte, 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 todas las partes del cuerpo que sintamos que, mejor dicho, no vamos a poder salir de ahí, todas nuestras extremidades y vamos contando de 1 a 10, muy despacio, de 1 a 10 y vamos a ir soltando el cuerpo a medida que vamos contando.
Y este ejercicio muy seguramente, bueno, aquí no vamos a decir que aquí ya vamos a resolver todas las situaciones, pero sí nos va a ayudar a darnos un poco de tranquilidad, de paz, ¿cierto? Para poder pensar un poco mejor en lo que vamos a hacer, para poder reaccionar quizás de una mejor manera. Entonces, bueno, estos son dos ejercicios que ustedes pueden hacer muy sencillos frente a esos momentos tensionantes que puedan presentar. Ahora vamos a hablar un poco de esa huida, ¿cierto? Que Luis aquí nos hablaba. Entonces aquí hablamos del cerebro en tránsito. Ustedes ven ahí en pantalla un semáforo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer alusión precisamente a ese semáforo. Bueno, aquí hay un error con el punto C. El punto A, esa situación académica bueno, aquí antes de eso, decirles un poco que en esa huida, pues nosotros podemos tener cansancio acumulado, ¿cierto? Un estrés frente a esas actividades académicas, porque de pronto pues, son muy demandantes frente a otras actividades que yo tengo que organizar, ¿cierto? Tengo hijos y quizás tengo que organizar muchas cosas con ellos, trabajo, lo de la casa, bueno, y lo académico lo tengo allí que organizar dentro de esa cotidianidad, ¿cierto? Entonces, esto nos puede llevar a que nos sentamos aquí cargados y en algunos momentos vamos a procrastinar, o sentimos que queremos procrastinar, ¿sí? Que queremos abandonar, que queremos desplazarnos a otras cosas, dejarlo como todo allí. Y eso, pues es normal, ¿sí? Eso puede pasar en algunas situaciones. Mm, Y aquí lo más importante es porque a veces pensamos, no, es que yo como que eh, no sé si esto es pereza, si es que de verdad no quiero, como que no tengo interés en estas metas que me propuse, ¿cierto? En estas metas académicas de lograr ese título profesional. Y resulta que esto es una forma de protección emocional, ¿cierto? Ese sentimiento de huida, ¿cierto? De querer como abandonarlo todo. Esa es una respuesta que nosotros podemos tener a esas diferentes situaciones que pues podemos vivir, ¿cierto? Pero aquí es importante reconocerlas y crear precisamente unas rutas de retorno a ese camino, podríamos decir, que nos permita continuar con siendo un poco más amables quizás con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nos damos duro, ¿eh? Y sin juzgarnos tanto, porque a veces nos sentimos tan mal que nosotros mismos nos damos duro y decimos, no, yo para esto no. Y resulta que no tengo muchísimas habilidades y potencialidades, pero aquí no las he reconocido. Entonces, les decía acá como el símil del semáforo, entonces, en el punto A, ¿cierto? Que podríamos hablar del bombillo rojo, ¿cierto? La situación académica que evita, creo que las tres quedaron igual, no me da cuenta de la B también. Bueno, digo que aquí vamos a pasar, les vamos a ir compartiendo, aquí se los explicamos mejor para el ejercicio que vamos a hacer, que es aquí lo tengo, espérenme un segundo, se los voy a compartir aquí en pantalla. Les vamos a pedir que entren a un Padlet que realizamos en donde vamos a encontrar aquí estas partes del semáforo precisamente. Entonces, espérenme un segundo. Aquí, bueno, ya se los estoy compartiendo acá. En el chat ya lo están viendo. Bueno, aquí los colores me quedaron un poquito, bueno, creo que aquí quedó un poquito loquito. Pero, de acuerdo al semáforo, lo primero es esa situación académica que deseamos evitar, ¿cierto? Que genera malestar, que quiero, pues, como abandonar, ¿sí? Posteriormente ese espacio hacia donde se suele huir o evadir, ¿cierto? Y finalmente, esas acciones o símbolos o rituales que nos pueden ayudar a volver a ese camino académico. Entonces acá, no sé, mi Lucy ya lo vas a proyectar, ¿cierto? Listo. Entonces acá para que ustedes entren allí debajo de cada uno de, de estos puntos, digamos, punto A, punto B, punto C. La idea es que ustedes acá nos dejen acá una apreciación cuando han estado allí,
¿cierto? En esa situación académica que desean evitar o que genera malestar en ese espacio donde se suele huir o evadir, y esas acciones o símbolos y rituales que de pronto ustedes, aquí como lo que nos decía Angie, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Y vuelvo otra vez a retomar, o se me olvidó el nombre de nuestra anterior participante que nos decía que tenía ganas de bajarse del barco, pero aquí está, ¿cierto? Aquí está en este momento, entonces ella también ha podido retomar ese camino, muy seguramente ha encontrado esa adaptación, esas herramientas que le han permitido continuar con su programa de formación académica. Entonces acá déjenos un poco debajo de cada una de estos espacios, de estas 3 columnas, esos momentos y esas acciones que ustedes han determinado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál situación académica que han deseado evitar y que les ha generado malestar? Entonces, Deben ¿cuál es el...? ingresar por el enlace para que ellos vayan Sí, entrando mientras tú les cuentas. En el chat les dejó el enlace. Simplemente ustedes le dan clic al enlace y ahí ya les va a abrir el Padlet. Este es como un tablero en el que ustedes van a poder escribir. Entonces, la idea es que nos dejen una situación académica. Entonces, por ejemplo, acá damos clic en el más y ahí ya podemos añadir el texto. Lo pueden dejar un asunto y acá abajo escribir algo o simplemente acá abajo escribir esa situación académica que les genera malestar o que desean evitar. Y luego entonces pasan al B y al C, así como nos lo estaba explicando Ginette. Ya vemos que sí. ahora sí ya están entrando, Melissa. Perdón que di por hecho que ya les había mencionado que estaba en el chat. Sí, en este enlace de Padlet, entonces cada uno ingresa de allí. Cuéntenos. Miren que cuando yo logro expresarlo, por ejemplo, de manera escrita, de pronto, bueno, están muy tímidos, soy como para hablar, pero cuando yo lo hago de manera escrita, eso también me ayuda y me ayuda a volver de pronto a esas situaciones para en un futuro, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer, cierto? Se me vuelve a presentar, de qué manera voy a reaccionar, porque de pronto no voy a tomar, si tomé una mala decisión, bueno, aquí la idea es que tome una mejor decisión que me permita eh, pues digamos que no equivocarnos en cuanto a que eso me va a afectar a mí, ¿cierto? Como persona, o, o en esta parte académica que cada uno de ustedes está transitando y que está viviendo acá, ¿cierto? No, es que me fui, mm, no sé, tenía esa salida y dije sí, y bueno, dejé mis actividades allí, que también debemos tener ese espacio para el descanso, ¿no? Para el esparcimiento, decía Luisa un poco en la anterior fase, pues también debemos tener un equilibrio, ¿no? Y no todo es que esto se convierta el estudio en una tortura y es que esto es tenaz, porque entonces no vamos a disfrutar del proceso. También tenemos que tener ese esparcimiento de cambiar de actividades, que nos gocemos de este proceso académico, pero que también eh, podamos pues tener ese disfrute de otras actividades. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van nuestros estudiantes acá escribiendo. Bueno, mientras ustedes, bueno, acá ya veo a Jessica. Jessica dice, en acciones, símbolos o rituales que ayudan a volver al camino académico, dice, preguntarme qué quiero con esto y hacia dónde voy a llegar, enfocarme en la meta que me motiva. Me imagino que acá quisiste decir y pones una carita feliz. Muy bien, muchas gracias. Alexandra Carrillo nos dice, en esa situación académica que deseas evitar algunas veces en los trabajos colaborativos, me suelen estresar bastante porque hay compañeros que no colaboran. Bueno, cada uno de nosotros somos un mundo diferente, ¿cierto? Tenemos una personalidad, unas características, también unas rutinas en nuestro diario vivir. Entonces, bueno, eso hace que allí confluyan y que la idea es que logremos esos puntos, ¿no? Esos puntos de encuentro, esa comunicación y que pues podamos allí unir esfuerzos para lograr esos objetivos en cada uno de los cursos, ¿no? En esas metas académicas, aquí hablando de ese trabajo colaborativo. Bueno, muchas gracias. Si alguno de ustedes, porque acá no veo que estén escribiendo más, si alguno de ustedes quiere acá dejarnos
Bueno, acá nos dice, Alexandra también nos dice, en eso que quieres subir, evadir en los exámenes. ¿Por qué, Alexandra? Te tensionan. Bueno, muchas gracias a nuestros participantes. Bueno, por acá están escribiendo más. Mientras tanto, pues vamos a pasar a esa tercera parte, ¿cierto? Cuando hablamos de la parálisis. Y bueno, acá a veces no quisiéramos más bien ni luchar, ni huir, sino como que nos quedamos congelados, ¿cierto? Y no sabemos por dónde empezar, como que dicen por ahí, ni para atrás ni para adelante, como que me quedo acá y no hago nada, ¿cierto? Y bueno, acá el mundo pues sigue exigiendo, acá en la universidad continúa normal, ¿cierto? Todas las actividades continúan y demás. Y, y pues vemos que esa exigencia de pronto que sentimos, ¿no? En ese momento, mientras nos estamos adaptando a este proceso académico con las demás actividades, que queremos como de pronto pausar, dejarlo todo ahí como en stand-by, como que ni para aquí ni para allá, ¿cierto? Entonces, a esa parálisis vamos a darle una voz para empezar a sanar precisamente, ¿cierto? Mm, Vamos a crear una carta. Esto es pues una actividad muy simbólica, pero ojalá ustedes acá de pronto si tienen una hojita y quieren escribirlo hacia mano o aquí abren un Word, ¿cierto? Mm, Vamos a hacer algo que sea pues como una carta para nosotros mismos, ¿cierto? Por eso se llama carta al yo paralizado, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con querido yo paralizado cuando me he sentido así, ¿cierto? Que como que no, ni para aquí ni para allá. Y si de pronto en este momento lo estoy viviendo, ¿cierto? Sé que no sabes por dónde empezar y allí vamos a seguir construyendo nuestra frase. Y finalmente, abrácense. Te abrazo cuando el mundo grita y tú te quedas quieto. ¿Por qué? O qué sentimos acá o qué podemos aquí expresar. Hagamos este pequeño ejercicio. Lo que les decía ahorita, miren que la escrituración ayuda muchísimo. Cuando nosotros escribimos, podemos no solamente manifestar, expresar eso que sentimos, eso que de pronto nos disgusta o lo contrario, eso que nos alegra, que nos motiva, ¿cierto? Eso nos ayuda un poco a resignificar y allí empieza esa sanación, porque yo lo hago simbólicamente palabra, lo pongo en palabra y empieza como a hacer una transformación como ser humano, ¿cierto? Empiezo yo como a repensar en eso que estoy escribiendo. Oiga, sí, yo acá, ¿por qué en esto me doy tan duro? Porque allá, yo acá digo que con esto no puedo. Quizás es que no le he encontrado la forma, ¿cierto? Quizás acá no he mirado otras opciones. Entonces, bueno, si quieren acá, la idea es que ustedes escriban unos fragmentos en esa pequeña carta. Y bueno, quien quiera aquí compartirlo, de pronto acá sí por el chat, si de pronto no quiere hacerlo a través del micrófono, quien quiera leerlo a través del micrófono también lo puede hacer. Entonces, bueno, unos pequeños segundos, minutos, mientras que acá voy a volver a ver, Milú, nuestro Padlet, si alguno nos escribió más, bueno, acá nos dice Angie en esos espacios de huir, salir en familia, comer, bueno, pero creo que son como lo que buscas, bueno, huir de lo académico, ¿cierto? Entonces salir en familia, ir a comer, bueno. Laura López también nos dice en los exámenes y en mi familia, en eso que como que siente subir. Aquí nos dice Angie con respecto a esa situación académica que genera malestar, las actividades acumuladas. Por acá nos dice, bueno, alguien que acá nos puso mensajero promesa, cuando tenemos tantas actividades y esto hace que colapsemos y no entendemos nada, esto hace que uno se frustre. Eso es lo que, pues, situación académica que se hace evitar, ¿cierto? Que genera malestar. Alexandra Carrillo, también acá nos dicen esas acciones que nos permiten volver al camino académico. Vuelvo a pensar en lo que quiero construir en mi futuro y me reorganizo.
Bueno, muchas gracias por esos aportes aquí. Bueno, no sé si acá en el chat de pronto ya quieren dejarnos aquí un fragmento desde a ese yo paralizado, los que lo hemos sentido, los que han sentido, que a veces como que no quiero ni esto, ni A, ni B, ni C, nada, absolutamente nada. Y como que me he quedado ahí, ¿cierto? Mi Ginette, ahí en este punto también me gustaría hacer el ejemplo de que a veces, por ejemplo, uno va caminando por la calle, uno va afanado, ¿cierto? Pensando en mil cosas y se tropieza y se cae. Y la gente reacciona como intentando que uno se levante de una vez, pero a veces en ese momento en que uno está en el suelo, uno solo quiere un instante para como para reponerse, como para saber dónde le dolió, como para entender por qué está uno en el suelo y ahí sí levantarse y continuar. A veces pasa eso también, no físicamente, sino emocionalmente, como que nos sentimos tan llenos de cosas, tan apresurados en tantas cosas que nos paralizamos y todo el mundo es como que afuera quiere seguir jalando y que siga y que uno siga, pero en ese momento uno solo quiere un instante, un momento para parar, para organizar ideas, para entender dónde me duele, dónde me siento tensionado, qué está pasando, por qué llegué a este punto, ¿cierto? Y ahí es cuando viene la carta y ahí es por eso el sentido un poco de decir, no, no hay culpas en de pronto detenerse un momento, en de pronto no saber cómo seguir, sino es abrazarnos, porque a veces en ese momento uno solo quisiera a alguien cercano que uno quiere que estuviera ahí, que le diera un abrazo ahí en el suelo, sin necesidad de que lo esté jalando a levantarse, ¿cierto? Y asimismo, si nosotros debemos ser esa persona que se abraza en esa pausa, en ese bloqueo, y darnos ese espacio de respirar, de volver a iniciar, de ubicarnos. Entonces creo que es bastante valiosa esa herramienta que tú les estás regalando hoy a los estudiantes y es escribir esa carta, darse ese permiso, perdonarse esa pausa, no culparse por ella y motivarse a continuar, a seguir, a ordenar esas ideas para continuar. Milu, lo que dices es muy, muy importante porque precisamente esto lo podemos ver en sentido negativo, ¿cierto? Claro. Entonces, no, no quiere hacer nada, es que no, y de pronto no hay una comprensión de eso que estoy viviendo, como tú lo estás diciendo, lo que quiere decir es que congelarse no es fracasar. Quizás necesito una pausa, ¿cierto? Y retomar, otra vez revisar qué está pasando, pero retomar, ¿no? Porque el problema es cuando nos quedamos allí, congelados en el tiempo, y me quedé ahí, ¿cierto? Pero sí es necesario tomar esa pausa porque es la forma en que el cuerpo quizás también nos está diciendo que algo nos está sobrepasando, por eso lo relacionamos también con eso de, bueno, ¿en qué parte de pronto que del cuerpo tú sientes, ¿cierto? No, me duelen los hombros, por acá nos decían, en la nuca, me duele la cabeza, ¿sí? Mm, y pues bueno, acá creo que algo también valioso es que eh, también ese silencio, ¿cierto? El de eso que no se habla, pero que nuestro cuerpo expresa, nos está diciendo algo, ¿cierto? Nos está diciendo algo y nos está quizás pidiendo un cambio, que tenemos que allí revisar qué es lo que está pasando cuando estoy muy abrumado, ¿cierto? Cuando siento que algo como que no va a poder y me siento mal y siento un malestar ahí, que está ahí. ¿Mm? Entonces, cada uno de nosotros pues merecemos ser escuchados y tomarnos una pausa, ¿cierto? Hablar con otros, hablar conmigo mismo también, eso es importantísimo. Por eso este ejercicio, eso es que invita, ¿no? Como dice Lu, a escribirnos, bueno, qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos está paralizando, qué es lo que nos ha paralizado. De pronto no sé cómo decirlo, por eso acá esta frase inicial de la carta, pero abrazarnos nosotros mismos, ¿cierto? Bueno, esto que ha pasado, ¿sí? Quizás eso es una pausa, esto es un momento que estoy viviendo, pero bueno, a partir de ello, ¿qué voy a hacer, cierto? ¿Cómo voy a retomar, cómo voy a seguir este camino en esta decisión que tomé, que es
voy a obtener mi título de, voy a ser profesional de, ¿cierto? Entonces es un poco eso. Bueno, no sé si aquí ninguno están muy tímidos, no se atreven acá a escribirnos, Ellos o se van a algunos, llevar las herramientas, estoy bueno, yo segura de creo que que la las van a tienen. aplicar. Bueno, yo creo Sí. que sí, Milu, también, que ellos las tienen de pronto acá, pues no se atreven a socializar quizás eso que quizás aquí estamos proponiendo en estos ejercicios, pero bueno, eso es lo más importante, que se lleven estas herramientas. Bueno, si alguno lo mismo lo quiere acá dejarnos un fragmento, decirnos, bueno, antes de finalizar el taller lo puede hacer. Lo podemos leer, claro que sí. Bueno, yo creo que en este punto es importante, mi Ginette, que les regalemos a ellos ese espacio de reflexionar un poco en una situación. Pensemos en este momento en una situación que, que vivimos este periodo académico y que sentimos que de pronto fue demasiado estresante o que fue frustrante o emocionalmente muy intensa. Vamos a escoger una situación y nos vamos a preguntar, ¿esa situación está bajo mi control o no está bajo mi control? Yo siento que esa es una de las principales preguntas que debemos hacernos, porque las emociones a veces surgen de situaciones que están fuera de nuestro control, ¿cierto? Pero hay otras situaciones que están bajo nuestro control. Entonces, si esa situación es, voy a dar un ejemplo, el que hablábamos ahorita, que tengo mucho por hacer, que mi bebé se enfermó, que tengo muchas tareas atrasadas, entonces empiezo a desmenuzar que mi bebé esté enfermo, ¿está bajo mi control o no está bajo mi control? No está bajo mi control. ¿Qué sí está? ¿Qué acciones están bajo mi control? Bueno, pues acudir al médico cuando noto o evidencio algún síntoma, seguir las indicaciones del profesional, estar atenta, observar, ¿cierto? Eso está bajo nuestro control. De pronto, en relación a las actividades, está bajo nuestro control devolver el tiempo y entregar a tiempo ahora sí las actividades. No, eso ya no está bajo nuestro control, ya se fue, ya el tiempo se fue, ya nos queda la hora, pero en el ahora, ¿será que podré escribirle al docente? ¿Será que podré preguntarle a alguien qué puedo hacer, cierto? Eso sí está bajo mi control y está bajo la hora. ¿Qué es lo que me va a contestar el docente o si me van a abrir o no la actividad o si no, ya no está bajo nuestro control, ¿cierto? Entonces es irnos enfocando en qué sí está bajo nuestro control para poder emprender una acción, porque muchas veces esa parálisis viene del, bueno, no sé qué hacer porque me estoy preocupando por tantas cosas que no están bajo mi control, que me paralizo, que no tengo herramientas para poder seguir. Entonces acá Ginette les acaba de explicar 3 herramientas muy valiosas. Si esa situación me está desbordando emocionalmente al punto de que me miran y yo no me aguanto la mirada, hago el termómetro emocional, reviso en qué punto estoy calmado o estoy sobrepasado ya de la emoción, desbordado, y hago una respiración, hago conciencia y reviso este aspecto, ¿cierto? O si en cambio esta emoción lo que me está generando de pronto es que yo procrastine, ¿sí? Es tanta la aversión que ella me genera que yo mejor ni miro esa plataforma, sino mejor me voy con mi familia o mejor me voy a comer, decían por ahí, o me meto en el celular. O mejor me pongo a trabajar hasta tarde y tengo la excusa de que es que no he tenido ni un segundo para estudiar, ¿sí? Estoy dejando de lado, estoy huyendo de eso, de esa emoción. Entonces ahí lo que nos decía Ginette, hagamos el semáforo, revisemos qué es la situación académica, si eso está bajo mi control, qué es lo que estoy usando para evadirla y entonces qué acciones podría hacer para no evadirla y enfrentarla y sacarla adelante. O si es algo que no está bajo mi control, pues entonces dejar ir esa situación y concentrarnos en lo que sí está bajo nuestro control. Y finalmente, si mi respuesta fue
paralizarme y no hacer nada. Entonces, darnos ese instante, un instante para reconocer que estamos sobrepasados, que estamos saturados y organizar esas ideas y empezar a establecernos pequeñas metas, pequeños objetivos que podamos ir chuleando día a día y que nos sintamos que vamos avanzando. Nos decían por ahí, es que yo sentía que no había nadie que de pronto me dijera qué hacer, en qué momento, cómo cumplir los plazos. Esa persona eres tú mismo. Tú mismo eres quien te pones tus objetivos porque tú eres el único que sabe todo lo que haces diariamente, todo lo que cargas, todo lo que no haces, el tiempo que tienes. Entonces tú mismo ponte objetivos, pero amables contigo mismo, desafiantes, sí, que te lleven a cumplir la meta, pero que tú puedas hacer que sean realistas. Entonces, en un día no te vas a poner a realizar 5 cuestionarios porque tú sabes que llegas a las 11 de la noche cansada a estudiar y entonces te tienes que levantar a las 4 a hacer miles de cosas. Entonces tú sabes que no es realista seguir derecho haciendo 5 cuestionarios que probablemente van a tener mala calificación porque no estabas en disposición y te vas a frustrar nuevamente y eso va a generar, no, genérate objetivos que sean realistas y para eso es importante tomar esas fechas desde el inicio del periodo. ¿Qué fechas tengo de corte? Entonces ya tú sabes, tengo un mes, tengo 20 días, entonces cada día me voy a poner este pequeño objetivo que me va a llegar a ganar ese gran objetivo, ¿sí? Pero si tu objetivo en tu cabeza es hacer esto, hacer lo otro, hacer de este curso y del otro curso y del otro curso y del otro curso, pues claro, nos agobiamos demasiado, es demasiado para cualquier persona. Entonces, empecemos a crear esos objetivos, esos pequeños objetivos que nos permitan ir llevándonos, que nos permitan también tener esa motivación de chequear. Bueno, yo no sé si soy la única, pero a mí chulear un objetivo, así sea pequeño, así sea de mi agenda y saber que ya lo cumplí, que ya no lo tengo que tener ahí en pendiente, sino que estoy avanzando, eso me genera motivación para continuar con la siguiente tarea y la siguiente tarea. Y si quedó una tarea pendiente, pues la paso para el siguiente día, porque pues sí, a veces pasa, a veces tenemos planes y esos planes no salen como los teníamos pensados por muchos motivos, pero no quiere decir que fracasamos, que ya para qué, que si ve, que sino nos detenemos, miramos la situación que no me permitió cumplir mi objetivo, está bajo mi control, no está bajo mi control, qué emoción está generando, en qué nivel de ese semáforo estoy, respiremos, tomemos una decisión y vamos avanzando. Obviamente todo esto en la teoría es muy bonito y quizás suena, ay, sí, fácil, tal, pero llevarlo a la práctica, ese es el reto, ¿cierto, mi Jenny? Sí, Milu, y acá de esta última parte que decías en esas acciones encaminadas, me haces pensar que algo aquí importante para mencionarles es que precisamente estos espacios, estos talleres que hemos diseñado, que es toda una estrategia, ¿cierto? Que son de un programa que, bueno, va a cambiar de nombre, pero que por ahora se llama el PROCA, ¿cierto? Precisamente eso es lo que quiere, ¿cierto? ¿Qué necesito? Entonces, de pronto, algunos tipsitos allí de esas técnicas de estudio para mejorar esos hábitos de estudio, ¿cierto? Que me permita, como tú lo estabas diciendo, dividir las tareas, porque quizás esa es la falla o ese es el problema y eso es lo que hace que esté en esa lucha, ¿cierto? Esté en un nivel alto en ese termómetro, quiera huir, ¿cierto? De esa situación. Y es eso, es como revisar qué es lo que a mí me puede ayudar, qué es lo que me puede favorecer ese proceso académico para continuar, ¿sí? Y hacer los ajustes, irlos llevando, como tú dices, no es sencillo y eso no es de un día para otro. Los hábitos, de hecho, ¿cómo es que se forjan? Precisamente con esa práctica, ¿cierto? Todos los días, de a poquito, con disciplina, con responsabilidad y revisarme, porque sí, todos los días no son iguales, ni estoy igual, ni todo me va a salir perfecto, habrán cosas que en el día no alcancé a cumplir, como dices, de esos objetivos a trazar, pero bueno, al otro día voy a continuar, ¿cierto? Entonces, por eso estos espacios constituyen en algo importante en este acompañamiento para que ustedes precisamente pues puedan continuar con éxito su proceso académico.
Y bueno, acá lo que les estaba diciendo hace un rato, ¿no? Congelarte no es fracasar, es la forma en que tu cuerpo te dice que algo te sobrepasa. Entonces, hoy que aprendiste que el silencio también habla, ¿cierto? El cuerpo habla también, la mente habla también por allá, si no lo expresemos. Y tú mereces ser escuchado incluso en tu pausa. Si eso es necesario, entonces hagámoslo, tomémonos esa pausa, ¿sí? Pero miremos qué es lo que está pasando y retomemos. Listo, creo que vamos con la última parte, ¿cierto, Milo? Y así es, ya pasamos a esa fase 4, en la que entonces ya materializamos, ya hicimos el trabajo de reconocer, ya hicimos el trabajo de identificar en nuestro cuerpo donde sentimos esas emociones, ya nos dimos cuenta si la emoción nos está paralizando, movilizando o nos está llevando como hacia la pelea, hacia la fricción, hacia una sensación de emoción intensa. Y entonces ahora vamos a ir del caos al cuidado. Entonces, vamos a resignificar esas emociones, esas dificultades, esos desafíos para poder continuar a avanzar. Ginette decía algo muy importante y era, el mundo sigue avanzando, todo sigue avanzando, el tiempo sigue pasando. Entonces no nos podemos tampoco quedar eternamente en ese desafío, eternamente en ese obstáculo, eternamente en esa emoción o en ese pensamiento. Debe ser transitorio. Cada uno de nosotros sabe cuánto nos vamos a demorar de pronto transitando esa emoción, porque también depende de muchos factores la emoción que estamos viviendo, sintiendo, pero son transitorias. Esa es una característica de la emoción, de hecho, que es transitoria. Entonces, debemos llevar ese análisis que ya estamos haciendo en las fases anteriores hacia una acción. Entonces, debemos seguir unos pasos, por ejemplo. Entonces, en este caso, nos muestra ese camino que debemos o que podemos llegar a sentir o a vivir. Y entonces nos dice, bueno, las frases nos ayudan a resignificar. ¿Por qué las frases nos ayudan a resignificar? Porque nos ayudan a ver que no somos los únicos que sentimos eso. O sea, si alguien dijo que estar enamorado era sentir mariposas en la panza y todo el mundo siguió y se hicieron canciones y se hicieron libros, es porque muchas personas compartieron esa sensación al estar enamorados. Entonces eso nos resignifica, no nos dice, ah, no, usted es el único loco que sintió mariposas en la panza cuando se enamoró o decidió decir que el amor son las mariposas en la panza, ¿cierto? Entonces empieza a resignificar desde esa comunidad. Entonces hablamos de esas redes de amistad, de familia, de la universidad y empezamos a resignificar que no soy el único que siente. Por ejemplo, si yo les digo que me hirvió la sangre, ¿qué emoción estaré sintiendo yo? ¿Ustedes qué creen que emoción es cuando yo digo, uy, es que me hierve la sangre? Cuéntenme si soy la única loca que siente que le hierve la sangre. ¿Cuál es, Jacqueline? Dime qué me cuentas. ¿A ti también te hierve la sangre? Enojo. Enojo. Sí, es cuando uno está enojado, esa es una frase muy popular para demostrar el enojo. El enojo, muchas gracias, Jacqueline. Así es, el enojo, es que me hierve la sangre cuando él me dice esto, cuando ella me dice esto, cuando me hacen esto, ¿cierto? Estoy que echo humo, también es otra frase de pronto para esa misma emoción. Entonces, vemos como por medio de las frases, por medio del diálogo, por el medio de la creación de lazos, empezamos a resignificar esas emociones. Si yo les digo, es que siento un peso encima, ¿qué dirían que estoy sintiendo yo? ¿A quién se le ocurre qué podría estar sintiendo yo cuando siento un peso encima? Se nos durmieron, Nijin. Uy, no. ¿Será que se nos durmieron o se nos fueron? Si hay alguien acá, hay alguien con vida, decían en la película.
Yo creo que también es como esa carga de algo, cansancio puede ser, a veces el mismo, por ejemplo, en este caso el mismo estudio, pues a veces nos carga, nos cansa, cuando estamos muy colapsados o hay muchas cosas por hacer y el tiempo se nos agota. Ok, diría yo lo relacionaría un poco hacia esa tristeza, ¿no? Como que siento un peso encima, pero también podría ser un estrés o una preocupación, ¿cierto? Siento un peso encima, entonces vemos cómo esas frases nos permiten resignificar. Entonces, que también los llevamos a ustedes. A veces uno no sabe qué emoción siente, pero lo puede expresar por medio de una frase coloquial, por medio de una expresión, y entonces eso nos ayuda a ser más conscientes, a identificar. Luego, escribe un mensaje para otro compañero o compañera a una lista. Entonces, a veces esos lazos que creamos en la universidad son muy valiosos porque compartimos sentires, ¿sí? Obviamente no es lo mismo, no sentimos igual, no pensamos igual, pero muchos de pronto en algún punto sí transitamos las mismas emociones por un motivo, por el otro motivo, y nos podemos apoyar y aconsejar. Por eso nos gusta estos Padlets, por ejemplo, escucharlos a ustedes porque ustedes mismos también se enseñan a otros, pueden darles orientación a otros, ¿no? Vea, yo ahora respiro y me funciona, yo ahora organizo de esta manera y me funciona, yo pienso en mis objetivos y me funciona. Y entonces usted de pronto nunca se le ha ocurrido pensar en sus objetivos cuando está a punto de desfallecer, y entonces dice, lo voy a emplear en la próxima vez que de pronto me llegue a sentir así. Y cuando llega una situación desafiante, usted se acuerda, de verdad que Pepito me dijo que pensara en mi objetivo, o que alguien, o que en un taller dijeron, o que sí, y eso permite que entonces yo haga esa estrategia y probablemente me ayude, probablemente me apoye. Entonces, es una invitación a generar redes. Luego, entonces, reflexione sobre eso que ha vivido. Haga esa pausa que yo hice ahorita al finalizar la fase pasada, y es, bueno, hagamos conciencia, hagamos ese semáforo emocional, revisemos si estamos huyendo de pronto en nuestros hábitos, revisemos qué es lo que nos está generando tanto estrés, lo controlo, no lo controlo, revisemos si es que estamos paralizados, abracémonos y continuemos, ¿cierto? Y por último, pues leamos esa carta. Esa carta, la idea es que ustedes la puedan hacer para que cuando ustedes se sientan de pronto en ese estancamiento de que no me decido por dónde iniciar, todo es tan difícil, todo es tan complicado, estoy paralizado, entonces usted coja esa carta y la lea y diga, ah, sí, es normal sentirme así, no estoy mal, no he fracasado, no necesito dejar todo de lado, solo necesito una pausa, necesito replantearme, reorganizarme, reestructurarme, aprender, avanzar, ¿cierto? Y para avanzar debemos hacer esa justa pausa. Entonces, este es como un resumen de todo eso que ya hemos hablado, de todas esas herramientas que ya nos hemos dado o brindado unos a otros. Entonces, pues aquí llegamos, ¿cierto, mi Janet, a la parte o a la fase final Aquí a la fase de este taller? final. Y les pedimos, por favor, en el chat les dejamos un enlace en donde ustedes allí pues se registran, y una pequeña encuesta, porque también eso es importante, saber qué les gustó, qué de pronto debemos mejorar, ¿cierto? Entonces, para que por favor allí no la dejen, y sobre todo para tener esa asistencia de ustedes en este taller. Y bueno, de verdad, gracias por participar en el taller, por asistir. Esperamos que de verdad esas herramientas, esto que aquí hablamos un poco, ayude de pronto a quienes en este momento también están atravesando por situaciones difíciles, porque es que lo académico y se me cruzaron otras cosas, sí, para que revisen estas herramientas que aquí brindamos y que ojalá pues en lo posible les puedan servir. Entonces, por favor, no se les olvide diligenciar la asistencia, porque para nosotros es supremamente importante
que ustedes lo hagan y bueno, no sé si están muy reflexivos, yo creo, ya muy, ¿cierto, Lu? Muy analíticos, entonces, de pronto si alguno quiere dejar aquí un comentario, ¿cómo les pareció? También es válido o decirlo a través del micrófono, si no, tranquilos, no hay problema. Entonces, pero sí les agradecemos esa asistencia allí que nos la diligencien para tener pues esa participación allí de ustedes. Entonces, Y pues yo creo muchas que para gracias. cerrar también, Ginette, pues valorar que se hayan tomado este tiempo para ustedes, Uy, claro. porque realmente a veces parar todo lo que nos rodea para poder tomar un espacio como este es complicado. Entonces sabemos que valoramos mucho que ustedes estén aquí conectados. Esperamos que estas herramientas les sean útiles, que el día de hoy, a pesar de que de pronto no hayamos conversado con todos o no los hayamos leído, si están acá todavía, sabemos es porque les interesa, porque les gusta, porque seguramente están llevándose esas herramientas y a veces estos temas no son fáciles y nosotros los motivamos a hablar no por canzonas, no porque de pronto si no avanzamos, sino pues para que sea más cercano a ustedes el taller, pero entendemos que los temas de emociones, de situaciones no son fáciles de pronto compartir ante otras personas que no conocemos o en el chat, pero sí lo que más queremos es que de verdad intenten poner en práctica estas herramientas, que puedan aplicarlas y les valoramos mucho el que hayan tomado el tiempo de estar acá. Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos de pronto en otra oportunidad, en otro encuentro. Que estén muy bien. Así es. Bueno, por acá nos están dejando corazones, aplausos. Bueno, entonces creo que sí. Llegamos con algunas de estas herramientas, por lo menos desde esa reflexión y decirles que por más que a veces nos sintamos como que esto con esto no vamos a poder y esto nos sobrepasa, hay muchas salidas, hay muchas opciones y sí podemos continuar, podemos retomar y podemos seguir en este camino y en esta meta que ustedes se trazaron, como es iniciar su formación académica aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, porque se están formando como futuros profesionales y aportar aquí a su territorio, porque eso es importantísimo, ¿no? Aquí yo aporto desde, como estudiante, ustedes no saben todo lo que ustedes están aportando en este momento a esa construcción de una sociedad mejor. Bueno, acá nos están diciendo, Viviana, muchas gracias, Laura también, Jonathan, gracias a ustedes también por participar y pues que tengan muy buena noche. Y gracias, Jackie, aquí por acompañarnos. Adiós. Gracias, Jackie. Un Que estés ratito. bien. Chajito, Gracias, buenas Milu, que pasen una buena noche.